Este programa está patrocinado por Decenium, asesoramiento jurídico especializado. Es la imagen sin duda en el Real Betis Balompié, el primero en aterrizar, el primero en llegar para el proyecto en primera división. Rafael van der Vaart está en Sevilla. Ya ha pasado el reconocimiento médico, mañana debe ser presentado como nuevo jugador, como el primer jugador del Betis del futuro. Como este hombre también ha pasado por las oficinas, en este caso de Nervión, del Sevilla Fútbol Club, para firmar el contrato que le va a vincular 2 temporadas más a la entidad de Nervión, al Sevilla Fútbol Club. 2 años más, firma José Antonio Reyes Calderón, sin duda el nombre propio en torno al Sevilla en el día de hoy. Los 2 nombres propios, Rafael van der Vaart en el Betis, José Antonio Reyes en el Sevilla Fútbol Club. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos al Descuento, como cada lunes aquí estamos en el Correo de Andalucía Televisión para contarles, para desgranar todo lo que hay en torno a la actualidad del Sevilla, del Betis y del Sevilla y, cómo no, también de nuestro Club Baloncesto Sevilla, del que vamos a hablar y mucho, y por supuesto de nuestro fútbol modesto, donde hay un equipo que está haciendo historia y escribiéndola con letras de oro, el Gerena, el Cobre Las Cruces Gerena, que ya está en la final del playoff de ascenso a Segunda División B. De todo eso vamos a hablar aquí, de fichajes, de entradas, de salidas, de cómo está el mercado, de qué pasa con los nombres que están pendientes de llegar, tanto en el Sevilla Fútbol Club como en el Real Betis Balompié, qué pasa con los que no tienen sitio. De todo vamos a hablar aquí esta noche hasta las 11:30 en el Descuento, para que usted se vaya a la cama con todo sabido en torno a la actualidad de nuestro equipo y con un montón de sorpresas. Vamos a enseñarles también cómo va a ser ese Ramón Sánchez Pizjuán del futuro. Las imágenes que muestran cómo será el estadio del Sevilla una vez remodelado. Imágenes que todavía no han visto, que acabamos de publicar en nuestra web. Tienen también a través de redes sociales esas fotos y enseguida las vamos a rescatar también para verlas aquí. Cómo va a ser ese estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Por cierto, sepan ustedes si han participado a través del decanodeportivo.es en esa encuesta que realizamos. ¿Qué Ramón Sánchez Pizjuán quiere? ¿Qué reforma haría? Que todas esas reformas que usted nos mandó obran en poder del Sevilla Fútbol Club, que acogió de muy buen grado todas esas iniciativas, algunas, luego entraremos en detalle, nimias, como poner antideslizantes en las escaleras y demás, cosas que el Sevilla ya tiene en su poder y que seguro va a intentar tratar para que quede acorde a todos los sevillistas. Y en el Real Betis Balompié, muchas cosas de las que hablar, muchas cuestiones, sobre todo en torno al futuro del Real Betis Balompié, a los fichajes, a lo que Macía quiera, esa columna vertebral que puede estar incluso terminada antes de que finalice la semana, y los jugadores que van llegando, como es el caso de van der Vaart. De todo ello puede usted opinar, @eldescuentotv, ahí está mi querida Vicky Gil, para ir leyendo todo lo que vaya llegando de la gente que nos está viendo en casa o que quiera opinar a través de las redes sociales. Vicky, ¿qué tal? Buenas noches, Muy guapa. buenas noches. Bienvenida a tu casa. Hay un montón de preguntas ya planteadas en @eldescuentotv. En @eldescuentotv y también en nuestro Facebook, pues ahí lo recogemos todo, muchos comentarios sobre renovación de Reyes, el adiós de Aspas, del Betis, la llegada de Van der Vaart, así que todo lo comentaremos esta noche. Bueno, pues @eldescuentotv para que usted participe, interactúe con nosotros en esta mesa que abrimos ya y de la que le voy presentando a los invitados que van a estar con nosotros. Hemos dicho que vamos a hablar del Sevilla, del Betis del Sevilla y de nuestro Club Baloncesto Sevilla. También del fútbol modesto. Hace unos meses Bernardo me habló de un hombre que trabajaba en Gerena y que había hecho un milagro con el equipo de ese pueblo, de su pueblo. Ese equipo se está jugando a ascender a Segunda División B. Un hito en la historia. Ha paralizado todo el fútbol modesto y tiene loco a todo el mundo porque andan detrás de él para ver qué va a ocurrir con su futuro. Hay que ver la calidad en Gerena, el querido José Juan Romero Gil. José Juan, buenas noches, bienvenido a tu casa, hombre. Hola, buenas noches. Hace un tiempo te invitamos al programa, hablamos contigo de fútbol, si no me equivoco, enero, febrero, hacía frío todavía. Febrero, creo. Febrero, ¿no? Y unos meses después, fíjate lo que estamos hablando. Estás en la final del playoff de ascenso, hoy es conocido rival. Sí, estamos viviendo un sueño verdaderamente. Nadie a esta altura pensaba que íbamos a poder estar en esta final del playoff y bueno, y creo que además con muchas opciones de poder cumplir este sueño. Si se asciende, luego vamos a entrar, insisto, en detalle, porque sé que hay mucha gente en Gerena que nos está viendo, que hay mucha gente pendiente de cómo organizar ya ese viaje en el que
Ahora vamos a dar también más cositas para toda la gente de Gerena, que a lo mejor no pueda ir. Esta casa va a estar pendiente, luego diremos cómo y por qué, pero hay gente que está ya intentando, bueno, pues ver cómo va a viajar, qué va a pasar, todo esto, pero también preocupado por el futuro. Insisto, luego vamos a meter el bisturí en toda esta situación, pero José Juan, ¿es viable el proyecto del Gerena en Segunda División B? Hombre, a día de hoy con lo que hay, no. Para poder participar en Segunda vez se requieren otros requisitos que tendrán que dar un paso adelante instituciones, patrocinadores y todo para poder llevarlo a cabo. Tampoco es que se necesite una barbaridad, porque creo que el equipo, lo que es a nivel de jugadores y eso puede ser muy atractivo al ser el único equipo en caso de que ocurriera de la provincia que estaría en Segunda vez, pero bueno, después hay otros requisitos que habría que cumplir y que a día de hoy no se llega. No se Luego, llega. insisto, vamos a desgranar toda esa situación, vamos a hablar con José Juan mucho de fútbol, porque no solo del Gerena, sino también, como buen hombre de fútbol que es, vamos a poder hablar de todos los temas que hay de actualidad. Insisto, no es el único invitado que tenemos en la mesa hablando de fútbol modesto, está con nosotros el hombre que sigue toda la información del fútbol modesto y que, si no tengo entendido mal, va a acompañar al Gerena hasta Cataluña para buscar ese sitio en Segunda División B. Bernardo Ruiz, ¿qué tal, amigo? Buenas noches, bienvenido a tu casa. Muy buenas noches, Antonio, gracias. ¿Vas a estar en esa expedición? ¿Vas a ir a Cataluña? ¿Todo apunta a que sí? Trataremos de integrar la expedición del Cobre de las Cruces Gerena en la localidad tarraconense de La Pobla de Mafumet, en catalán, el pueblo de Mafumet en castellano. Bueno, pues si te parece decimos el pueblo de Mafumet para que todo el mundo no... Yo creo que La Pobla de Mafumet es el término intermedio. Vale, bueno, pues en La Pobla se va a jugar el Cobre de las Cruces Gerena, ese ascenso a Segunda División B. José Juan ha dicho que hay opciones. Tú que eres hombre de fútbol modesto y que a lo mejor te vas a arriesgar más que José Juan, por aquello no... para ser presuntuoso y demás, ¿tiene tantas opciones Gerena de estar en Segunda B? Yo creo que es una eliminatoria equilibrada. Es quizá el cruce que entraña mayor dificultad para el Gerena, más que los que deparó el sorteo ante Alcobendas Sport y San Juan Navarro, que es quizá el rival más débil de los tres a los que se ha medido el conjunto de José Juan Romero, pero el Gerena apunta con éxito a porfiar su futuro, a esa solidez que ha mostrado en el playoff, a esa capacidad resolutiva en ataque y a su propuesta tan habitual y tan firme a través del fútbol ofensivo. Y yo creo que una eliminatoria equilibrada en La Pobla de Mafumet, en la que militan dos esbéticos, el portero Ayala y el hermano de Achille Maná, Estefan Emaná, que es el segundo máximo artillero del equipo, con 9 dianas. Un dato curioso para un equipo que vive, que subsiste gracias a la industria petroquímica que aporta el 75% del presupuesto anual de un equipo que depende del Nasti de Tarragona, que es su conjunto nodriza, su conjunto matriz. Bueno, pues de todo eso vamos a hablar después, como también vamos a hablar, yo sé que José Juan a lo mejor no quiere tirar por ahí, pero es que la vuelta fuera, bueno, pues es que todas las eliminatorias que yo lo he conocido el Gerena que ha levantado ha sido con la vuelta fuera. Luego, insisto, vamos a ahondar en ese tema, pero tenemos que hablar de más cosas. Por ejemplo, del Real Betis Balompié, Jesús Borrero, querido compañero del Desmarque. Buenas noches, bienvenido a tu casa, amigo. Hola, amigo, ¿qué tal? Gracias. Otra noche más, aquí estás con nosotros. Vamos a hablar muchas cosas del Real Betis Balompié. Nombre propio, sin duda, Rafael Van der Bar. Yo sé que llevas todo el día en el Desmarque hablando, escribiendo sobre esto, pero hay quien incluso se ha enfadado con nosotros por todo lo que está surgiendo para salir en las últimas horas, que ha sido elegido el peor jugador de la Bundesliga. Sí, y bueno, es que ha sido un futbolista que en los últimos partidos incluso no jugaba ya con el Hamburgo, ¿no? Era suplente, ¿no? Y se estaba jugando el Hamburgo pues mantenerse en la Bundesliga. Claro, es un futbolista que está en clara decadencia. Ahora, lo que hay que tener en cuenta con este fichaje del Betis, que la gente no se lleve las manos a la cabeza por lo que estamos diciendo, porque en la realidad es un futbolista que ha metido 4 goles, solo 1 de jugada, 3 de penaltis y ha dado una asistencia de gol, siendo el futbolista que a priori golpeaba todo el balón parado en el Hamburgo y que viene en decadencia el Betis. Ahora, si el fichaje es bueno o malo, pues yo creo que es bueno a pesar de todo ello porque mejora lo que hay en el Betis. Que sea el futbolista que mejora lo que hay en el Betis no significa que el futbolista venga de ser el peor de una liga determinada. Eso da mucho que hablar. Claro, y que vota además el público. Eso lo que hace es que hay que hablar mucho de lo que tiene el Betis para Primera División. Si Rafael Van der Bar aún así sigue siendo el mejor de todos. Ya veremos qué ocurre con Rafael Van der Bar, qué prestaciones puede ofrecer, como prestaciones o dudas había en un determinado momento con José Antonio Reyes Calderón. Dudas que se solventaron con el buen juego del de Utrera.
Periodista 10, amigo 10 y que viene a su casa también. Manolo González, buenas noches, amigo, bienvenido. Hola, muchas gracias por esos piropos. Te pregunto por el 10, José Antonio Reyes, 2 añitos más. ¿Lo ves correcto, lo ves justo? Yo es lo que todo el mundo veo esperaba. un éxito del Sevilla. Yo creo que José Antonio también está contento porque se queda en casa. Yo creo que Reyes ha ganado ya, digamos, todo el dinero que tenía que ganar en su paso por el Arsenal, por el Madrid, por el Atlético de Madrid y por el Benfica, y ha optado, igual que Emery, por un proyecto deportivo. Antes que por el dinero. Incluso con el corazón, lógicamente, Reyes va a estar en casa antes que por el dinero. Evidentemente, todos renovamos con los ojos cerrados al Reyes de este año. Al Reyes de los otros 3 años en el Sevilla ya es otra cosa, pero bueno, el de este año indudablemente ha sido decisivo y luego hay un factor más que es el tema de las fichas del Sevilla para la Champions, que él no ocupa plaza en las 21 fichas que disponen todos los equipos, ni él ni Sergio Rico, y eso también es importante tenerlo en cuenta. Luego vamos a ahondar en ese tema, porque recuerden en su día lo que ocurrió con la famosa lista de canteranos del Betis y tal para Europa. Pues una cosa similar ocurre en la Champions. Luego andaremos también en ese asunto. Con respecto a la ficha, lo decía Manolo, se ha ido a enviar la ficha más alta de la primera plantilla, se ha retocado el contrato de José Antonio Reyes, que era la segunda, si no me equivoco, más alta, sí. Y esto también pues va a ir perfilando el Sevilla del futuro, en el que ya no van a estar Aspas, Mariano Barbosa, Gerardo Deulofeu y un montón de jugadores que ya van encontrando acomodo. Luego ahondaremos en todo eso. Vamos a arrancar con la imagen del día, sin duda en el Real Betis Balompié. Quiero que me enseñe Jorge Jiménez la cara de Rafael Van der Vaart, para que todos aquellos que en casa están enfadados con nosotros porque les contamos que se ha sido elegido peor jugador de la Bundesliga, que si tiene 32 años, que no sabemos si viene de vuelta, si viene a competir. Ojalá y venga para ser la estrella del Real Betis Balompié, uno de los futbolistas más destacados en primera. Ojalá y así sea. Pero usted entenderá, seguro que si mete la mano en su pecho, entenderá que tenemos dudas, igual que probablemente incluso las tenga usted. @ el descuento TV si quiere contarnos lo contrario o incluso esto que estamos diciendo. Ahí está, imágenes de Rafael Van der Vaart. No sé por dónde queréis empezar. José Juan, tú que eres entrenador, uno de estos, da igual el momento en el que esté, pero en tu equipo siempre, ¿sí o no? Hombre, calidad tiene. Calidad y a lo largo de su carrera ha sido un muy buen futbolista, ¿no? Yo no sé el último año cómo habrá estado ni en qué momento viene ahora, pero sí es verdad que, bueno, que hay dudas sobre el rendimiento que pueda dar, ¿no? No sé, los demás, ¿cómo lo veis? 32 años, ya lo decía. Es que si no es un futbolista que venga al Betis. Hay que ser claro, es un futbolista que ha jugado en los mejores, casi en los mejores clubes, en el mejor club de Holanda, en el mejor club de España, ha jugado en el Hamburgo, ha jugado en el Tottenham. Es que es un futbolista que si no viene en estas condiciones no viene a un Betis recién ascendido. Es que eso la gente lo tiene que comprender. Es que el Rafael Van der Vaart que ficha al Real Madrid o el que se va al Tottenham no va a venir al Real Betis Balompié. Viene un futbolista que estaba ya más pendiente de irse a América o de terminar de hacer su carrera poniéndole un broche para poder llegar al Betis. Es que si no es un futbolista que se va en cuanto a las pretensiones económicas y por los equipos que tendría alrededor de la órbita del Betis. Es que eso la gente lo tiene que comprender, ¿no? Aquí no puede venir hoy, por ejemplo, Cristiano Ronaldo o Lionel Messi. Podrán venir cuando tenga 37 años y no le puedan dar una patada a un balón como se la dan ahora. Pues, pero es que es lógico. Claro, yo en primer lugar admito mi ignorancia porque no he podido comprobar el desarrollo de Rafael Van der Vaart en la pasada temporada de la Bundesliga en ningún momento. Es decir, en primer lugar... Bernardo. ¿Qué? Muy malo. Sí, pero no puedo opinar porque no he sido partícipe de ese rendimiento, ¿no? Pero sí que es cierto que es un jugador que aportaba garantías en su momento y que yo creo que el Betis busca con su contratación, con su fichaje, recuperar el mejor nivel posible de Rafael Van der Vaart. Si el jugador ofrece la versión relativamente similar a la de su mejor etapa, será un fichajazo y será un jugador top, como ahora se denomina. Pero si es un rendimiento mediocre, como en la liga alemana apuntáis quienes habéis podido comprobar su evolución, pues será un fichaje relativamente aceptable, porque además no supone ningún desembolso económico para el Betis. Y además, bueno, un futbolista que llega libre, Bernardo, recordamos lo de la prima por fichaje libre de contrato, de la que luego vamos a hablar en el asunto Konoplyanka, por ejemplo, que es lo que está trayendo por la calle la amargura al Sevilla para que Konoplyanka firme ya su contrato. Pero no ha habido un desembolso económico de un traspaso, no ha habido que negociar absolutamente nada más allá del sueldo del jugador. Es decir, que no ha sido una operación que se podría haber enquistado durante unas semanas, ¿no? Es una operación relativamente fácil. Ofreces al jugador un determinado proyecto en el que él además apunta pilar clave para Maciá que está reforzando su equipo de trabajo, apunte
con personas vinculadas. Luego vamos a dar datos. Ahora quiero insistir porque vamos a ir al tema es que yo de creo datos, que- sí, es que yo y creo luego que vamos a dar datos concretos. No quiero que te me desvíes por ese Vale. tema. El problema perdón, es que yo creo que es al revés. No es el Betis el que ofrece un proyecto a Van der Vaart. Van der Vaart, por motivos que yo desconozco, pero que no me hablan bien de una inquietud futbolística del futbolista, del jugador, quiere jugar cerca de Chiclana, ve lo que hay por aquí, empieza a hablarse del Cádiz en segunda división, que está cerquita, se empieza a hablar del Málaga, se empieza a hablar del Betis, y el Betis es el que da el paso. A mí un futbolista, siendo muy bueno Van der Vaart, esperemos que no sea el caso Verdú. Tú dices, Van der Vaart es un futbolista que ficharía cualquiera, pero luego tendría que dar. Igual que Manolo, Verdú. perdona Verdú el es un futbolista que inciso, ficharía cualquiera perdona- y luego fue perdona el Verdú el que inciso. se tiró la camiseta. Perdona el inciso, Pero- pero yo he escuchado a mi compañero Alonso Rivero y Agustín Varela en Radio Marca decir una cosa con la que estoy totalmente de acuerdo. El Joan Verdú, que llega al Real Betis Balompié, viene Me a lo hacer ficha todo el mundo. una campaña espectacular Todo el en mundo, español, no. pero aquí venía un Betis superviciadísimo en lo negativo. Entonces, Y él no da el paso esas adelante. rachas también Bueno, y él no da el paso absorben adelante. a la gente que Pero llega. lo que yo- Van der lo Vaart que llega yo un Betis digo- mucho más No, sano. no, lo que yo pero- digo pero es que llega- tú no llega- puedes venir Llega un sin Betis proyecto que se deportivo. clasifica para la Liga Europa, Verdú, El Betis está en Europa cuando llega Verdú. Sí, pero que las cosas empiezan mal para el Betis desde Pero esto- primera esto hora, a mí no eso me- sí que se vicia. A mí Es no lo me que- gusta lo que y, quiero decir. y ojalá me equivoque. A mí no me gusta cómo empieza esto. Jugador que juega en el Betis porque está cerca de Chiclana. Pues no lo entiendo. Bueno, No, la ciudad natal de su No, abuelo, bueno, pero- él veranea allí, si no me significa- equivoco, les gusta estar Significa allí. que no tiene inquietud deportiva ninguna. Que simplemente ficha por el Betis, como debe fichar por el Cádiz o por el Málaga porque están cerca de Chiclana. Eso a mí en un futbolista. De momento te- Sí, pero bueno, frena un también poquito. ha dicho Que esta- luego, oye, que luego estaba contento que era más en Chiclana, va y viene todos los días a Chiclana, juega allí al golf. Sí, pero lo Sí, mismo, pero también bueno, decimos de lo Reyes. mismo puede cuenta. pensar, a lo mejor lo mismo puede pensar, fíjate el ejemplo que te voy a poner, lo mismo puede pensar alguien y dice, bueno, y Reyes se vino para Claro. estar en Utrera, ¿no? Claro. Y Claro, venía del es lo Atlético de mismo. Madrid también, y fíjate lo que consiguió en 2 años, pero... No, y hoy se ha dicho muchas veces, le ha podido más el corazón y su tierra que el dinero del Al-Nassr, es que por esa regla de 3 volvemos a lo mismo, ¿no? Se queda aquí porque está cerca de Utrera. Yo creo que de verdad que Rafael Van der Vaart viene porque es la mejor opción deportiva que tiene el futbolista, simplemente porque es de las opciones que se le han puesto por delante, deportivamente es la mejor que tiene. Económicamente está claro que no, porque tenía la opción de irse, por ejemplo, a la Liga Norteamericana, pero deportivamente es la que tiene. Él ha elegido llegar aquí a Andalucía y a eso hay que sumarle el plus de que está cerca de Chiclana. Yo creo que no hay que darle más vueltas. Otra cosa que nos tiene que escamar a todo es el rendimiento que pueda dar aquí Rafael Van der Vaart después del añito que ha dado el futbolista en el Hamburgo, que no es porque lo queramos decir nosotros, sino Son que es datos que objetivos, son son los los datos, le números han de- nombrado peor futbolista, no jugaba los últimos encuentros, era suplente y es un futbolista que también ha tenido una serie de escándalos extradeportivos que también le ha podido mermar en su tarea deportiva. Es que hay que decirlo, es así. Otra cosa, que es lo que yo te he dicho antes cuando me preguntabas, Antonio, era que el futbolista sea mejor de lo que hay en el Betis. Que eso significará que el fichaje es bueno, pero no que el fichaje sea bueno porque mejore lo que hay en el Betis no significa que el futbolista venga a hacer una buena temporada. Ha dicho, ¿De qué juega Van der Vaart? bueno, va a jugar Media al centro punta, del campo ¿no? la media punta, No, pero media punta. ¿A quién sustituye Van der Vaart? Bueno, no sustituye, viene para aportar algo que no había, que era golpe directo, por ejemplo, ¿no? No, A balón pero- parado, el Betis, pero- ¿a quién pero me tiene? refiero al A Jordi perfil. Figuera. Pero me refiero al perfil de jugador, en el Betis no existía. En el Betis siempre ha existido menos en segunda división. Lo que pasa es que en el Betis había un problema, que es que en el Betis, ¿cuántas veces se ha quedado de suplente Jorge Molina? En el Betis de primera división, el Betis que le ha funcionado bien a Pepe Mel, solo jugaba con un delantero. El Betis que ha jugado con 2 delanteros, siempre ha sido los años de segunda división, que jugó Jorge Molina y Rubén Castro el primero, y este año Jorge Molina y Rubén Para que nos Castro. hagamos una idea, perdona Jesús que te Sí, corte, porque- para que la gente porque entienda rápido lo yo que quiere decir recuerdo Bernardo. alineaciones Hablamos en de un primera perfil división Beñat, con Pregunto Campbell directamente. y Rubén en banda y Jorge en ataque. Era un Cuando recurso jugaba habitual. Jorge Molina con Rubén Castro, Rubén siempre acababa tirado a una banda. Siempre, Sí, sí, sí. siempre. Roque Santa Cruz jugaba Rubén tirado a una banda. Siempre. Es que no había más forma de jugar. Por Pero ejemplo, al uso es el Beñat del pasado, para que nos entendamos, futbolista de toque en el centro del campo, o el a Salva balón Sevilla, parado, o el Salva Sevilla, o por el ejemplo. Salva Sevilla, por ejemplo, de... El Salva Sevilla antes. de- No quiero decir que ya me imagino algunos a Hombre, través de claro. Twitter diciendo es que Viola compara a Van der Vaart con Salva Sevilla. No, yo no he dicho eso. Digo que es para que nos entendamos la función que viene a ocupar dentro del proyecto Mel, lo que Sí, le es gusta a cierto, Pepe Mel. sí, que es un futbolista de difícil encaje en ese 4-3-3 que le gusta a Mel. Es un futbolista más de 4-2-3-1 porque tiene más arropadito con sus 32 Bueno, años. 4-3-3, José Juan también, como dice Manolo, se puede interpretar como un 4-2-3-1 en muchos momentos, ¿no? Sí, yo creo que Van der Vaart puede, estando bien, puede jugar en cualquier sistema, ¿no? El problema, y volvemos a lo mismo, es cómo esté el futbolista
ahora, pero Van der Vaart tiene registro para jugar y los ha tenido siempre en muchas posiciones. Cada uno ya, según lo vea, puede jugar con Pepe Messi, juega 2 centrocampistas o 2 pivotes, como llaman, y él por delante, pudiera jugar ahí, pudiera incluso jugar en el doble pivote o doble medio centro. Caído a banda ya creo que le costaría más. Le puede pesar, ya caído a banda le puede pesar, ¿no? Claro, Pero es un futbolista Rubén, que lo puedes meter en muchas posiciones, repito, si está en buen estado. El problema de Van der Vaart es que, como dice Bernardo, o como ha querido, puede cortar la trayectoria de algún jugador joven, ¿no? que le pueden aportar muchísimo al Betis, ¿no? Bueno, hablaba Manolo, incidía también ahora José Juan. Me han comentado en las últimas horas gente, bueno, pues personas que siguen el fútbol alemán, que están a diario en contacto con este tipo de cosas, colaboradores de medios nacionales que además conocen bien la postura de Van der Vaart en el Hamburgo. Me decía que por lo menos tiene algo que es lo que implica pensar que viene comprometido y que viene con ganas de competir. Y es que es un magnífico profesional, que al margen de una situación personal que se le ha complicado, como todos sabemos, hace no mucho tiempo, sí que es cierto que profesionalmente nunca ha tenido, no se le conoce ningún tipo de lío, de enfrentamiento con entrenadores. Es un tipo que al final suele jugar en todos los equipos donde ha estado, que mantiene la regularidad y que, oye, que ha sido capitán de Holanda, ¿verdad? Que es que no creo que sea ninguna Bueno, es que tontería. una temporada mala la puede tener cualquier futbolista, ¿no? ¿Cuántos futbolistas parece que este ya está en el final y llega a un club donde el entorno, porque hablábamos antes de Verdú yo creo que tampoco el entorno acompañó y la situación, porque Verdú venía de hacer, bueno, estuvo a punto de ser internacional el año antes de venir al Betis, ¿no? Y este jugador, pues bueno, tampoco es que tenga 37 ni 38 años, creo que tiene 32 Tiene años. 2 años menos que Rubén Castro y se dice que no hay problema con Rubén, por ejemplo. Efectivamente, que está en una edad todavía, aquí en España también con las edades lo solemos acabar ante a los futbolistas, ¿no? Yo creo que si entra en el entorno, se acopla al equipo y saca lo que tiene, Oye, le puede dar al Betis un par de años muy importantes. Hernández, ¿no? No. Que es uno de los mejores No, Rubén Castro No, de la pero vuelvo al ejemplo en casa, en el Real Betis Balompié. Hay 2 tíos que tienen 33, 34 años en la próxima temporada y aquí está el rendimiento que han dado, son Rubén Castro y Jorge Molina. Que no han sido futbolistas de talla mundial como se pueda presumir Van der Vaart. Bueno, muy bien, pero son futbolistas, se dedican a lo mismo, tienen la misma exigencia, van a jugar en el mismo equipo y le sacan 2 años. Y todos esperamos que Jorge Molina, que sabemos que es un tío que se cuide perfectamente, un magnífico profesional, que dé la talla un año más y que Rubén Castro aporte lo que tiene que aportar, que son goles. No tenemos esa duda, pero claro, los conocemos, ¿no? De hace 5 años, los vemos todos los días en la Ciudad Deportiva, los vemos jugar todos los domingos. En este caso, cuando son futbolistas de esta talla, tiene que entender también el público que genere ciertas dudas. Ojalá, insisto, ojalá y sea lo mejor que le pueda pasar al Betis en esta temporada, que Van der Vaart esté a un nivel excepcional. Otro ejemplo, y seguro que José Juan lo comparte también. Además, hemos estado hablando con especialistas en la Bundesliga y sobre todo de Van der Vaart en el desmarque y te lo cuentan. No ha sido un futbolista que ha tenido lesiones graves. Igual que Rubén. Igual que te decía, el comportamiento no se le conocen lesiones. Exactamente, igual que Rubén Castro, igual ¿qué lesión grave se le recuerda a Molina? A Rubén, una. Yo le recuerdo a Rubén Castro una lesión en el Betis, y por eso bajó el Betis a segunda división el año pasado. No le recuerdo nunca más. Y eso te da también señas de ser buen profesional, de cuidarse a pesar de la edad que tiene. Y yo un detalle que quiero aportar sobre Van der Vaart. Va a traer al Betis algo que no tiene, y lo has dicho tú antes, que es el balón parado. Es que a lo mejor con que Rafael Van der Vaart, ¿este año cuántos han salvado los equipos? ¿35 ha sido? ¿35, 33? Exactamente. No, Bueno, vamos a poner 33.35. Si Rafael Van der Vaart te da no sé exactamente cuántos puntos son, pero por ahí. 35 seguro que no, porque el Córdoba ha descendido con 20 y no ha descendido a 15. No te lo voy a decir bueno, ahora mismo. Da igual, el caso, por ejemplo, si Rafael Van der Vaart, la historia del Betis es mantenerse en primera división, y ahora Rafael Van der Vaart es capaz, por ejemplo, en 4 partidos, de poner 2 balones a la cabeza en una falta indirecta y en otros 2 de clavarla, de meterla en la jaula de manera directa y le da al Betis 12 puntos, ¿de cuánto hablamos? Con de un 38 tercio. puntos, perdona, se salvó el Granada, Deportivo y el Getafe. ¿Con Mira, cuánto? 38. 4 partidos ¿Se he dicho descendió yo. con cuánto? Se descendió con 38 el Eibar, que no va a descender por lo que todos sabemos. 38 Almería. No, perdón. Estoy mirando los partidos, me he liado. 38 no. 38 no, 35 los puntos con los que se salvó el Granada, 35 los que descendió el Eibar, que no va a descender,
32 al Almería, 20, como decía Bernardo, el Córdoba. Pues ese es el detalle que yo te quiero decir. 4 partidos que le dé Van der Vaart al Betis. Antonio, 2 faltas que le ponga a la cabeza a alguien, que eso no lo hace nadie en el Betis, poner un balón en la cabeza en un balón parado, fuerte, tenso, lo que sea, pero uno que golpee bien la pelota y 2 faltas directas, o un penalti y una falta directa, son 12 puntos y es 1/3 de la permanencia del Betis. Ya está justificado el fichaje de Van der Vaart por el Betis. Hoy me lo han comparado, no sé si estáis de acuerdo o no, pregunto, me lo ha comentado un amigo, dice que suele ver en este caso fútbol internacional, me decía, para que te hagas una idea, es un tipo sartas como el del Sevilla, media punta que a lo mejor te aporta más a balón parado y tal, que lo que hacía a lo mejor en el juego ya propio o en el desarrollo del partido. Yo no sé si es lo mismo o no es lo mismo, creo que tiene mucha más calidad este tipo. Y yo creo que además el futbolista que aporta opciones a balón parado, las acciones de laboratorio, es un futbolista totalmente anticuado y fuera de mercado, ¿no? Porque los futbolistas de hoy deben ser más completos. Yo no creo que nadie firmaría a un jugador para que fuera eficiente a balón parado, porque es simplemente una opción más del juego. Es como si firmara a un mediocentro porque simplemente recupera los balones que de puerta No, del espérate, rival. aquí hay un entrenador. ¿Es tan importante el balón parado, José Juan? ¿Se valora tanto como nosotros pensamos? Es una faceta más. Hombre, es una faceta más del juego, tener un buen tirador, pero no va, yo por lo menos nunca pondría en mi 11 a un jugador porque solo tuviera balón parado. Me estaría restando, pero si además de ser buen futbolista también tiene un buen golpeo, son puntos, claro. Pero nunca por ese único motivo jugaría. Además, Pero tampoco creo que Van der Vaart con Charta, no. No tiene nada que ver, no son perfiles Van iguales. der Vaart puede jugar medio centro, Van der Vaart trabaja y cuando ha estado en buen estado ha trabajado, un futbolista que incluso en el Madrid jugó en el doble pivote, un futbolista, Van der Vaart tiene mucho más registro que Charta, seguro. Y no solo eso, sino que para que un futbolista aporte a balón parado debe haber un futbolista en el Betis que genere balón parado. Sí, es que hablamos de balón parado y creemos que es una faceta del juego que se genera por... No, que le hagan falta, un tío que generación desequilibre. espontánea. Que desequilibre, No hay claro. ningún futbolista en el Betis vertical que juegue en banda, que genere la presentación por sorpresa desde el costado. No existe ese perfil de jugador en el Betis ni en ninguno de los otros 16 equipos de primera división que no compiten por algo más que sea jugar en Europa, ¿no? Y lógicamente no se generan esas acciones a balón parado, no se generan. Y los equipos que generan esas acciones son o jugadores desequilibrantes o delanteros toscos, aguerridos, que juegan bien de espalda, que amortiguan el balón, con velcro en el pecho, como yo digo, balón al pecho, balón amortiguado y genera una falta. Es decir, que no es el Arena de Gacho, que es el Real Betis Balompié, ¿no? Y yo creo que además Van der Vaart es un futbolista que va a aportar sobre todo, y eso es fundamental, capacidad de generar sorpresa en línea de 3/4. Y hablo del Van der Vaart de hace 2 temporadas, no de esta anterior. Me refiero y defiendo mi idea. Van der Vaart es un jugador capaz de aportar criterios desde segunda línea con un excelente golpeo de balón y un futbolista que aporta sacrificio. Y el Betis de ataque está exento de sacrificio, en primer lugar, porque la competición no ha exigido ese plus de trabajo táctico y además no es ese funcionamiento colectivo del Betis como patrón ideológico futbolístico. Es decir, y yo creo que Van der Vaart es un jugador que va a aportar esa segunda acción que es tan importante. Alternativas, que es en definitiva lo que Cuando busca el me miras Betis tan también. serio me asusta tanto. No, no, hombre. Y otro detalle, está aquí José Juan. Yo creo que además, con todo lo que ha dicho públicamente Pepe Mel, de que él no va a aceptar un futbolista que no venga a rendir, de que eso ya se pasó, que eso fue Que lo ya que le aprendió de condenó, aquello. que eso fue lo que le condenó a salir del Betis, que o viene Portillo o no viene nadie, o viene Portillo o no viene nadie, y acabó viniendo Portillo. Yo creo que Pepe Mel estará absolutamente convencido, y si no que lo diga José Juan, del rendimiento que tiene que dar Van der Vaart en el Betis, que además también imagino que ayudará en un vestuario. Un tío que ha estado en vestuarios como el Madrid, en el Ajax, en el Hamburgo, en el Tottenham, tiene que saber manejar unas ciertas situaciones, ¿no? Por cierto, que nos dicen desde algunos compañeros que ha tenido, hemos podido hablar, por ejemplo, con Rubén de la Red, con Guti, hemos hablado del Marqués, y nos decían que el tío es una bellísima persona, que no va de subidito No, ni que de nada por el un- estilo, que también en ese vestuario del Madrid había personas superiores a Van der Vaart en cuanto a egos y demás, pero que es una bellísima persona y que de momento no ha tenido ningún problema con ningún otro profesional. Bueno, vamos a ver qué rendimiento ofrece Rafael Van der Vaart. Va a tener Maciá perfilada la Secretaría Técnica dentro de muy poquito. Como va a tener perfilada también la plantilla. Luego vamos a hablar de ese grueso, de esa columna vertebral. Pero estamos viendo imágenes de Juan Carlos Ollero, de Eduardo Maciá. Ha chocado mucho en las últimas horas
la decisión de que Vlada Stosic vuelva a trabajar en el Real Betis Balompié. Yo el lunes pasado tenía la oportunidad de estar con este señor que está viendo en pantalla, en la tertulia de Radio Marca, con Juan Carlos Ollero. Me confirmaba que era algo que hace 2 viernes se aprobó en Consejo de Administración, es decir, puede volver Vlada Stosic a trabajar en el Real Betis Balompié, pero no viene con cargo de nada, viene a aportar a una secretaría técnica que, por si usted no lo sabe, hasta la actualidad trabajaban, ¿cuántos son, Bernardo? 5, ¿no? Los que había. Keke Durán, Juanjo Cañas... Pedro Morilla, Jaime Quesada... Bueno, y Jaime, que alternaba con su trabajo de entrenador, Sí, o sea que y ni siquiera Pedro, estaba a tiempo completo. Y Pedro también. Y efectivamente, Pedro también. Vamos, había 3 personas Keke trabajando. Durán, El propio director deportivo, Alexis Trujillo, hasta el Alexis, momento... y creo recordar Un poco que- más, ¿no? Bueno, Claro, 4... bueno, y el informador de rivales del primer equipo, que también aportaba algunas cuestiones. Claro, cuando pero era que en necesario. definitiva un equipo Limitado. escaso en El cuanto Chuti a número Molina. de efectivos. Bueno, el Chuti Chuti Molina, que se despidió a mitad de que temporada. se despidió hace ya un tiempecito. Pero quiero decir, gente, o en este caso pocas manos, para un departamento tan importante. ¿Qué ocurre? Que ese departamento se va a blindar, se va a reforzar a unos niveles importantes, muy importantes. Dentro de esos niveles, Vlada Stosic, al que ha pedido el propio Macea, y por qué lo pide, nos cuentan que una vez que llega Eduardo Macea al Betis, ve los informes que ha elaborado Vlada Stosic en su periplo como director deportivo, les parece interesante y sondea la posibilidad de que vuelva. Vlada Stosic tiene la intención de volver, le apetece, aunque no vaya a ocupar ningún cargo. Eso que han escuchado ustedes, que se sopesaba la semana pasada, responsable del fútbol internacional, tal. Bueno, es evidente que le van a dar mayor protagonismo al seguimiento del fútbol balcánico, por aquello de que es de allí, conoce mejor y que ha rechazado una oferta En el de Betis la no- Estrella Roja hace bastante poco. En el Betis no va a haber responsable de fútbol internacional. Se No, van y a- va a ser Vlada Stosic en este sentido, quiero decir. No, pero es que no va a haber responsable de fútbol internacional, va a haber responsables de determinadas áreas geográficas. Así se va a confeccionar, pero ahora quiero entrar ahí porque tienes datos, Bernardo, quiero que me cuentes, porque al margen de Vlada Stosic no es la única cara conocida que vamos a ver dentro de la Secretaría Técnica. No sé si podemos dar algún nombre concreto de otra persona que haya trabajado en el Betis en anteriores etapas de la Secretaría Técnica y que se vaya a sumar a esta nueva etapa que comanda Eduardo Macía. Cuidado, no nos equivoquemos, que comanda, dirige y maneja Eduardo Macía, nadie más. ¿Podemos dar algún nombre? Hasta ahora, sin nombres, solo con perfiles, yo no me atrevería a aportar ningún nombre porque podríamos equivocarnos y cuando hay un porcentaje alto que induce al error, prefiero no aportar información antes de que sea errónea. Hay un profesional que se está desvinculando del Sporting de Lisboa, que firmaría en cuanto rescinda su actual contrato. No, pero entonces 10 nombres, porque te van a seguir la pista, lo van a averiguar rápido. 10 nombres No. por perfil. El perfil. Se está desvinculando el Sporting de Lisboa. Bernardo, más claro el agua. En el Sporting de Lisboa se está desvinculando más de un profesional. Pero no Pero- se desvincula un perfil, se pero- desvincula un hombre, ¿no? Sí, un se perfil no se puede desvincular. Se ¿no? desvincula un hombre que pertenece al Sporting de Lisboa. No podemos dar el nombre. No. Hay otro con pasado en la Juventus. Pero en el Sporting de Lisboa no trabaja José Antonio Gordillo, que trabajaba en el Betis antes. Pero José Antonio Gordillo, que ha sido un nombre que se ha filtrado hoy, Te lo pregunto, no sé si trabaja allí. que no seré yo quien responda a esa pregunta. Vale, vale. No, te lo digo yo. José Antonio Gordillo es uno de los que tiene opciones de volver, por ejemplo. Que no seré yo quien te responda a esa pregunta. ¿Vale? Pero lo estoy diciendo yo. Bueno, tú que eres Antonio Viola. Bernardo Ruiz, aunque como están viendo imágenes de Macías y Ollero, y entonces, por si confunden la voz, Bernardo Ruiz no responde a tu pregunta. Una persona con pasado en la Juventus, que no conozco el nombre, si es cierto, ahí no conozco el nombre, no es que no pueda aportarlo, sino que no conozco el nombre, y otra persona que ha pertenecido al Liverpool. Del equipo de Macía de cuando estaba con Efectivamente. Benítez y tal. Efectivamente. Sí. Bueno, esa persona sí sabemos quién es. Sabemos que hay Efectivamente. una persona con pasaporte danés que trabajó en aquel equipo de trabajo y que al parecer es la persona de suma confianza para Eduardo Macía y del que además, por ejemplo, para que ustedes se hagan una idea, el presidente Ollero habla absolutas maravillas. Y que además, Y en que este además, por lo programa- visto, es el que decide, Y para en que nos el- entendamos y- junto a Macías quién sí, quién no. y en este Aparte de programa eso, para ir hemos aclarando que la dicho gente es se nos lía. gratuito para el Betis. No, eso me ha dicho a mí que no. Pero No, que sí, que sí, luego que te lo sí. cuento, que me han Que dicho que sí, no. Que me han que dicho que no, sí, Bernardo, que que tiene sí. su nómina y sus cosas. Hazme Que caso. no. Que tiene su nómina y sus cosas, hombre, Que que no no. viene gratis. Pero lo que te quiero decir, que al margen de... Con su nómina paga, con su nómina de su bolsillo,
paga a ti, a Jesús y a todos los de la mesa. Que tiene mucho patrimonio, pero que ese señor viene trabajando, que me lo han confirmado en el Real Betis Balompié, con su nómina por parte del Real Betis Balompié. Será más escasa, más limitada, lo que quieras, pero tiene su nómina, está de alta la asociación, que no puede trabajar, Bernardo. ¿Te acuerdas de lo que pasó con Diego Tristán, por ejemplo, con futbolistas que no podían colaborar con el Betis porque no tenían contrato? Pues esto es lo mismo. Tiene su nómina y además la persona de referencia para Eduardo Maciá, un danés de un pelo, de un peinado parecido al tuyo, me comentan, y absoluto poder junto a Maciá para tomar decisiones, o la persona de máxima confianza para Maciá. Punto número 1. Luego hemos dicho un perfil de alguien que ha tenido pasado Juve, Sí, pasado Real Betis Balompié y pasado Liverpool. y pasado Liverpool, que está cerca de incorporarse a ese equipo de trabajo. Y además hay otra persona con pasado Real Betis Balompié y que sigue trabajando en este caso en verde y blanco o en blanco y verde, no sé cómo es el Sporting de Lisboa, pero es verde y blanco al uso, y que se está desvinculando para incorporarse también a ese equipo de trabajo, junto a Vlada Stosi, que también regresaría al Real Betis Bernardo Balompié. solo está aportando que se está desvinculando. Nada del Real Betis Balompié. Vale, esconde la botella, Bernardo, que esa no nos pagan por enseñarla. Pero sí te digo, al margen de estos dos perfiles, la gente ya, por descarte, sabe evidentemente que nos aproximamos al nombre de José Antonio Gordillo y el otro profesional, que no caigo, a ver si harán publicidad, me dices quién es, al margen del de Vlad Stosi. No va a ser los únicos. Ya nos anunciaba Juan Carlos Ollero que todas estas personas, en torno, Jesús, 8 o 10, ¿no? 8 o 10. Creo que 11 es el número. 11 es el número de personas que se Creo que incorporan sí. al equipo de trabajo de Maciá, Sí. donde había 3. La dirección deportiva creo que finalmente la van a formar 11 miembros. Bueno, la dirección deportiva 1, la secretaría técnica. Eso, o sea, los todo el miembros, grupo ¿no? de trabajo, digamos, de Eduardo Maciá. Juan José 11. Caña, además, supervisará el departamento de captación y scouting de la cantera. Hay que tener en Espérate, cuenta... que es que te me adelantas a todos los temas. Pero Perdón, ¿por qué te perdón. adelantas a todos los Vicky, el próximo día una escaleta para Bernardo para que no se salte los temas. Vale. Pero al margen de eso, 11 miembros, que era lo que Sí. decíamos, Sí, 11 miembros, de los cuales en algunos los que no... está también, por supuesto, Alexis Trujillo, que seguirá Exacto, trabajando. Alexis Trujillo, y la que hay gente que ya algunos, está. exacto, y que hay algunos que ya están, y gente de la propia cantera que tienen contrato con el Real Betis Balompié, que también van a ayudar en esa labor. Es decir, no van a venir 11 secretarios técnicos ¿De fuera? Exacto, de fuera, sino que gente de la propia cantera ya válida. Incluso se estaba pensando si darle al propio Pedro Buenaventura ciertos márgenes a la hora de opinar sobre algún fichaje que pudiese llegar al Real Betis Balompié. Espero que Así no. que bastante Ciertos márgenes de mayor capacidad de decisión o de menor. de mayor. Quieren restar. No se lo en está este caso. pensando, se lo está pensando el Betis, no es que vaya a ocurrir Pues eso. yo no estaría de acuerdo en otras cosas porque No, yo no, tengo no, mi opinión personal de No. lo que el trabajo que se van realizando y demás y de lo que puedo aportar o no puedo aportar. Lo conozco poco o nada o mucho o lo que me cuentan, pero creo que no es el perfil, de lo que está buscando el En el Betis. departamento de cantera se debe, en primer lugar, se debe un apunte muy Venga, rápido. el tema de Juanjo Cañas, eso iba. Va a reforzar el tema de scouting y captación de cantera, sobre todo de división de honor y filial, de segunda división B, pero hay que reconocer la labor de una persona que ha sido realmente formidable, que es Antonio Blanco. Antonio Blanco es el ojeador que rastrea tercera y segunda división B, un auténtico desconocido, que es el responsable de filtrar la base de datos, o uno de los máximos responsables de filtrar esa base de datos de cantera. Es el que primero alerta del crecimiento de Fran Díaz del San Juan, de Nacho del Gerena, de Juanjo del Gerena. Es el que descubre a David Gómez, portero del Deportivo, que se va a firmar en cuestión de semanas, si no días incluso. Mañana podrán leer la información en las páginas del Correo de Andalucía y el Decano Deportivo, una información que ya avanzamos la semana pasada. Y es el que descubre a Dieguito, del Extremadura, que con una propuesta del Getafe y del Valencia se ha decantado por la llamada de Heliópolis. Y es una persona que en el nuevo departamento de Secretaría Técnica podría ser muy bien tratado, porque los datos están ahí. ¿Pero dame el nombre? Antonio Blanco. Antonio Blanco. Ojeador del área de rendimiento del Real Betis Balompié, ese es su cargo. En la página web del Betis es ojeador del área de rendimiento. Y es una persona muy importante, muy importante y muy bien valorada en el área profesional. Porque además ha descubierto jugadores verdaderamente valiosos para la dirección deportiva en materia de cantera y que son jugadores de futuro. Uno de ellos, apuntar ese nombre, David Gómez, portero del Deportivo de La Coruña B, internacional sub-17, internacional sub-19, con propuestas, otras propuestas que maneja, se va a decantar por la de Real Betis Balompié, podría ser el tercer portero de la primera plantilla.
Podría, porque no está claro si sería Pedro o sería él. Pero apuntar ese nombre porque es un portero de futuro para un Betis que quiere crecer a través de la cantera. Vale, me has comentado el tema de Antonio Blanco, me has comentado el tema de Buenaventura, esto que hablábamos. Bueno, me lo has comentado, lo has dejado caer. Te pregunto directamente, Juan José Cañas, ¿qué parcela va a tener? ¿Qué va a ocurrir exactamente con él? ¿Qué va a hacer? ¿Qué es lo que deja de hacer? Ahí sí te voy a meter un inciso. Este año ha currado como un animal. Se ha hartado de hacer kilómetros, ha tenido que viajar un montón porque, entre otras cosas, había que repartir el trabajo y entre tan pocas manos era difícil pues que no te salpicara mucho del trabajo. Pero, Bernardo, ¿qué es lo que va a hacer exactamente ahora Juanjo Cañas en la Secretaría Técnica del club? Supervisar el área de captación del filial de Segunda División B y del División de Honor Juvenil. De alguna manera filtrar, existe primero una baraja inicial de candidatos y él sería el que de alguna manera cerraría la identidad de los jugadores que deberían aterrizar en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Pero hay que definir, primero habrá que definir si sus competencias serán exclusivamente la División de Honor o el filial, o será incluso el abanico de capacidad de decisión más amplio. Por eso digo que es una información que contradice a la teoría de que Pedro Buenaventura asumiría mayor responsabilidad. Que no dudo de tu información, pero la mía es están otra, pensando, no es algo que le hayan puesto encima de la mesa, ni mucho menos a Pedro Buenaventura, sino que en algún miembro del Consejo de Administración del Betis también lo piensan. Yo como no lo veo, nombre. por ejemplo. Yo no lo veo, por ejemplo. Hay otro sector que estaba buscando un cargo para Pedro Buenaventura para que continuara y no fuera relegado a un segundo nivel, para que continuara de alguna forma. Lógicamente no se ha hablado con él. Además, Pedro está decidiendo. Hoy se ha oficializado la designación de José Tadeo como entrenador de la División de Honor Juvenil, que él de alguna manera está trabajando. Está tomando decisiones. Y en 48 horas debe comunicar quién es el entrenador del Andaluza Cadete en Liga Nacional Juvenil. Es decir, que él está decidiendo y él está de alguna manera también avalando las contrataciones de los jugadores para el filial. José Luis Mena, que es el responsable de captación, continúa de alguna manera con su trabajo. Es decir, que en el Betis nadie está esperando decisiones del departamento profesional para ejecutar. Es decir, que puede que llegue alguien en el Betis el 1 de julio y diga usted a su casa y está su rescisión de contrato. Y ellos ya hayan planificado. A veces ya toma decisiones raras también, ¿eh? Ya sucedió con Fradua. Es decir, Luis Fradua, su equipo de trabajo, tomaron una serie de decisiones cuando posteriormente fueron despedidos. Por ejemplo, Sí. el Betis, campeón de Andalucía infantil, se está hablando Juanito. Los tuitiriteros o el tuitiritero, y que lo coja quien quiera, que va con candado, que lo descubra. Los tuitiriteros que hablan del Betis de Andalucía infantil, el Betis ha sido campeón de Andalucía infantil porque el año pasado un equipo que estaba en preferente infantil, que se llama Segunda Andalucía Infantil actualmente, en zona de descenso en invierno, el club acomete 9 fichajes. En la etapa de Luis Fradua, Alberto González y su equipo de trabajo. Y con esos nuevos fichajes se edifica el Betis campeón de Andalucía de hoy. Ese inciso por aquello de aclarar, Antonio. Bueno, al margen de esas cuestiones, hay más temas todavía que tocar. Me quiero dar una vuelta por el Twitter para ver qué piensa de todo esto la gente que nos está viendo en casa o la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Vicky Gil, ¿qué nos dice el personal? Cuéntanos. Pues hemos preguntado qué les parece esa vuelta de Chossi. Por ejemplo, Oliva Ariete nos dice, si es para ojear me parece bien, pero que no le den nada de mando. Juan Antonio, por su parte, nos dice, mal, fatal. Lo peor que ha hecho esta directiva, que hasta este momento lo estaba haciendo bien. Manu Bético es más conciso, nos dice, esto sí, no, directamente. Andrés Caballero, por su parte, nos dice que Van der Vaart es un buen futbolista siempre que venga comprometido. 2 centrales buenos hacen mucha falta. Y Álvaro, por ejemplo, nos dice, fíjate si el Betis necesita un lanzador de faltas como Van der Vaart, que las últimas faltas las tiraba hasta Casado. Bueno, pues la impresión, la opinión de la gente que nos está escuchando desde casa. Hace 10 años el Betis ganaba su último título, la Copa del Rey. ¿Qué recuerdos tiene, querido Manolo, de aquella época? Pues yo tengo un buen recuerdo porque afortunadamente nos tocó contarla en Canal Sur Televisión esa final. Fue un trabajo Por eso te he preguntado, porque sé que la viste muy de cerca. Muy bonito y tuvimos esa fortuna, llegar a acuerdo con el operador que tenía en su centro derecho y que nos dejó darla para Andalucía. Y desgraciadamente fue un problema para el Betis, entre comillas. O sea, visto con distancia, el Betis no supo aprovechar ese viento de cola que tenía ese equipo. Y mira cómo acabó el Betis años después. En esta ciudad las comparaciones son odiosas. El sí supo aprovechar ese viento de cola de meterse en una final europea y el Betis no supo aprovechar.
Luego también es cierto que se produjo la curiosidad de que Javier Aguirre, que prácticamente estaba firmado por el Sevilla, no vino al Sevilla por haber perdido la final contra el Betis, y vino Juan de Ramos. Para que tú veas las curiosidades, las casualidades El fútbol, eso lo he dicho alguna vez aquí, son casualidades y estar en el momento justo, en el momento oportuno, porque hablando de Juan de Ramos, muy poca gente se acuerda de la 7ª jornada de Liga. Que gana el Español 0-1 y se mete un gol Pochettino en propia puerta en el minuto 93. Y eso salva a Juan de Ramos, porque el jueves siguiente había un partido de la UEFA. Las cosas, las vueltas que da el fútbol. Una década que ha dado para mucho, para lo mejor y para lo peor, en este Real Betis Balompié, que esperemos haya ascendido para no bajar nunca más a segunda división. Hace 10 años el Betis ganó la Copa del Rey y jugó la Champions. Sin embargo, lejos de explotarlo, el club se hundió en una espiral. En este tiempo ha tenido 7 presidentes, 13 entrenadores y 6 directores deportivos. En 10 años, además de cambio en la directiva y la plantilla, se vio sometido a una intervención judicial que aún persiste. Se metió en un concurso de acreedores, sufrió 2 descensos, disfrutó de 2 ascensos y se clasificó una vez para la Liga Europea. El rumbo, sin embargo, estaba marcado y nadie fue capaz de variarlo. El Betis, lejos de la proyección que tenía solo 2 años antes, ya rozó el descenso a segunda en 2007. Lo evitó en Santander, pero como no aprendió la lección, acabó bajando en 2009. El Betis tuvo que esperar 2 años para recuperar la categoría. Lo hizo con Mel en el banquillo, Gordillo de presidente y el club intervenido por la jueza Laya y en concurso de acreedores. En medio de tanta adversidad, el Betis se creció y 2 años más tarde incluso se metió en Europa. Era la ocasión para dar otro paso adelante, pero de nuevo perdió el tren. Ahora, 10 años después, la frase "lo que pudo haber sido" se ha convertido en una constante del nuevo Consejo de Administración. Al calor del ascenso, pretenden corregirle en un claro lo que es y nunca debe dejar de ser. Bueno, pues esperemos que esa racha positiva de la que hablaba Manolete se siga ahora con este ascenso y que no pare de crecer el Real Betis Balompié, que es lo que todos queremos. Disparidad de opiniones en redes sociales con el asunto Van der Bar. Por cierto, por aclarar, Bernardo, no es José Antonio Gordillo el profesional del que hablamos en el Sporting de Lisboa. José Antonio Gordillo está trabajando para el Sabadell. Y además, no solo eso, que José Antonio Gordillo se ha hablado hoy. José Antonio Gordillo, en principio, porque en el mundo del fútbol hoy es una realidad y mañana puede ser otra. A día de hoy, José Antonio Gordillo no va a regresar al Real Betis Balompié. La persona que estamos hablando del Sporting de Lisboa no es... ¿No es Gordillo? No es Gordillo, correcto. Vale. Bueno, pues vamos a ver imágenes del que dicen, puede haber sido también fichaje del Real Betis Balompié. Se llama Bellini, futbolista uruguayo, 19 años si no me equivoco, una perla. Todo el mundo habla de él en su país, parece que un futbolista joven, con mucha proyección, pero el caso es que cuando se apuntaba la información, en la que todos los medios, incluidos nosotros, nos hicimos eco, es que este chaval llegaba al Real Betis Balompié o a través de los medios uruguayos conocíamos que el Real Betis Balompié está muy cerca de contratar su fichaje. ¿Cuál es la sorpresa? Cuando nos enteramos que el señor Paco Casal, ¿se acuerdan de Paco Casal? Dueño del fútbol uruguayo, dueño del Sevilla, por tanto, de los uruguayos de aquel tiempo. ¿Os acordáis la vía directa que tuvo con aquel Sevilla? Bueno, pues este señor que sigue mandando en el fútbol de Uruguay, al parecer había llegado a un acuerdo con Beaton Sport. Beaton Sport es Luis Oliver y compañía. Y claro, pues el hombre se ha quedado esperando a que le llegue el dinero de Beaton Sport y se puede quedar esperando. Ya se lo aviso, señor Casal, si usted ve este programa en Sudamérica, se puede usted quedar esperando el dinero de Beaton Sport y del señor Luis Oliver, que por otra parte ha sido declarado insolvente. No entiendo yo que una persona insolvente pueda cometer un fichaje, además en estas condiciones. No sé exactamente. Fondos de inversión, préstamos. ¿Tú te fiarías, Bernardo? Yo no me fío de nadie en el mundo del fútbol. Y menos de Oliver. No, esa es mi máxima. En el mundo del fútbol no hay que fiarse absolutamente de nadie, ni del que juega gratis. Bueno, pues el caso es que este señor, al que supuestamente, Manuel Ruiz de Lopera, digo supuestamente porque eso todavía hay que dirimirlo, le vendió el Real Betis Balompié en su día, o una parte, o lo que quieran. Suena muy mal. Toda esta historia huele muy mal. Además, hay que recordar que ya a partir de esta temporada la FIFA le va a poner bastante freno al tema de fondos de inversión. No, al tema fondos de inversión. Bueno, y luego, pues claro, arrastrará el negocio de este tipo de... Pero bueno, luego te encuentras casos como el del Valencia, por ejemplo, que es dueño de un malayo, que tiene colocado allí Jorge Méndez los suyos, pero no, esto lo paga el Peter Lim. No, al final lo paga el Valencia. Cuidado con estas cosas porque tiene un problema muy son gordo este año. y... Ojo, el Valencia tiene un problema muy gordo este año con el fair play financiero. Bueno, acaba de pagar por André Gómez 15 millones de euros. 30 por Rodrigo. Y 30 por Rodrigo y 27 por Negredo.
tiene opción de compra obligatoria. Bueno, pues las cantidades, los sueldos y los traspasos que se manejan en el Valencia. Vamos a ver cómo acaba eso, que tiene muy mala pinta. Antes de irnos a publicidad, bueno, con el caso Vitón, nada más que añadir, ¿no? No se quiere nadie este tema y ya está, ¿no? Es que un tío tan reconocido en la representación como Pau Casal se deje engañar por Vitón Sport. Yo es que no lo entiendo. O sea, que un tiene hombre... su referencia, además en esta ciudad Claro. tiene buena referencia, que Claro, tiene gente a la que consultar. Y que ¿no? ha sido él el que le ha metido la bacala, digamos, al Sevilla durante mucho tiempo, que ahora llegue Vitón Sport y se la meta a él, ¿no? Yo sinceramente no lo entiendo. De todas formas, todo lo que huela a Vitón Sport y a Luis Oliver ya sabemos todo lo que es, ¿no? Con encantadores de serpientes. Esa noticia además salió justo 2 días antes de que se surgiera el asunto de la vista sobre las medidas una noticia cautelares. muy intencionada, claro. Se ha hecho Twitter ahora, Vitón Sport también. Bueno, pues el otro día Ahí también está. había una cuenta de Twitter de cierta agencia de representación que resultó ser falsa. Rápidamente lo pillamos, ¿verdad? 2 tweets, 3. Es que hay gente que está muy aburrida. Se hace cuentas con el nombre de agencia de representación con la que trabajamos habitualmente. Sabemos Claro. que tiene su director de comunicación, tiene gente que cuida mucho esas cosas. No se me ocurre un tuit con faltas de ortografía y esas cosas. Al rato, evidentemente, rápidamente insultaban a la gente que les contestaba. Ya sabíamos que por ahí no iban los tiros. En definitiva, las cosas que hay. Antes de marcharnos, quiero... usted sí recuerda cuando el Betis subió a Primera División, en esta casa, al igual que cuando ganó el título del Sevilla, se hizo un especial. Un especial en prensa que tuvieron durante mucho tiempo en digital, también en nuestra web, y además que se trasladó a la televisión. Pues editamos una camiseta conmemorativa del ascenso. Hay mucha gente que nos ha llamado, ahí la tienen, la camiseta. Si usted se quedó sin ella, si usted no pudo reservarla, si usted no llegó a tiempo, en definitiva, si usted perdió la oportunidad y quiere recuperar el poder tener esa camiseta, 10,80 € más gastos de envío, lo reserva usted en una dirección de email. Promociones, es muy sencillita, apúntelo si usted está interesado. promociones@correoandalucía.es, sin el D, correoandalucía.es, promociones@correoandalucía.es. Usted manda un mail, les dice a los compañeros de promociones que quieren una camiseta y ellos se pondrán en contacto con usted y él le explicará la forma. 10,80 más gastos de envío. En el kiosco también hay gente que la ha reservado, pero promociones@correoandalucía.es y evitamos cualquier tipo de intermediación directamente con esta casa para que usted reciba la camiseta. Antes de marcharnos, Vicky, ¿tenemos algo por ahí que se haya quedado pendiente? Pues mira, dos... Vamos a poner también la información de la info de la camiseta, por si alguno no le ha quedado claro, la ponemos ahora también en el Twitter, ¿vale? Con la dirección y con todas las Ahí la cosas, con las fotitos y demás. Ahí la podrán encontrar. Pues 2 tweets cuyo protagonista es uno de nuestros invitados, José Juan, que nos dice: Marcos Mejía, ánimo mister, con tu pueblo y tu afición a segunda vez del tirón. Te saludan los hierbabuena. Vamos, mi Gerena. Y Cristóbal Rubio nos dice aquí un seguidor del programa, pero hoy con alarma incluida para no perdérmelo. El culpable, José Juan, grande el mister. Bueno, pues José Y que Juan te Romero saluda. Gil, entrenador del CLC Gerena, con el que tenemos todavía que hablar muchas cosas de fútbol, no solo de su Gerena. Han visto en temas del Real Betis Balompié, vamos a hablar del Sevilla Fútbol Club, pero quiero luego ahondar en el asunto del Gerena y el milagro que este señor está haciendo en su pueblo, donde está todo el mundo loco y donde me dice que nos ven un montón. De hecho, va Bernardo al campo, por lo visto, es una locura. La gente hasta se quiere hacer fotos con Bernardo, cosa que no entiendo, viendo el peinado que lleva, por ejemplo. Pero bueno, son cosas para gusto los colores. ¿Verdad, Bernardo? La provincia, que sabes que somos... Que te encanta y Nos claro, atraemos. es mutuo, ¿no? Siempre digo que nadie se enfade que soy un cateto frustrado. Me hubiera encantado nacer en un pueblo. Bueno, pero ahí está, los disfrutas, ¿no? Los vives, Me encanta, me encanta. Bueno, pues Bernardo, que define el fútbol modesto como un flechazo en su vida. Algún día les explicaré por qué y con qué lo compara. Vamos a darnos una vuelta por los escaparates. @ el descuento TV si usted quiere opinar de Bernardo o de lo que sea. Aquí, en el Correo de Andalucía Televisión, en el descuento. Lo dicho, una pausita para la publicidad. Enseguida, hablando del Sevilla Fútbol Club, les vamos a enseñar cómo es el nuevo Ramón Sánchez Pizjuán. Esa remodelación, las fotos de cómo va a quedar el estadio, esa maqueta. La vamos a ver enseguidita, a vuelta de pausa. Este programa está patrocinado por Decenium, asesoramiento jurídico especializado.